Buenas tardes para un nuevo seminario web de la comunidad Emocionándote, Instituto Conciencia, sintiendo y compartiendo y gestionando emociones. Y hoy vamos a hablar sobre los pecados capitales. Seguimos hablando sobre los pecados capitales en esta serie de 7, que son los que coinciden con esos pecados capitales. Y hoy hablamos sobre el único, que tiene la particularidad que es el único pecado capital, que es una emoción básica. Sabéis que tenemos 4 emociones básicas, que son la alegría, el miedo, la ira y la tristeza. Y todos los demás pecados son sentimientos o vicios o defectos o llamarlo como queramos, ¿no? Pero no son emociones. Entonces la ira es la única que es una emoción básica y esa es su particularidad, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar a hablar sobre esto. Aquí tenemos el cartel que decíamos, bueno, pues la ira es una respuesta desmedida ante las contrariedades. Una reacción emocional violenta de rechazo hacia personas, situaciones y circunstancias, incluso hacia nosotros mismos, cuando estamos muy enfadados con nosotros mismos. ¿A quién no se le ha caído alguna vez algo? ¿Se le ha roto un vaso? ¿Ha cometido un error? ¿Ha escrito mandado un correo que no tenía que mandar y luego ha dicho algo de impacto y de repente o se da un golpe con un coche, tiene un accidente y dice, cago, ¿no? Y genera ese malestar. Bueno, pues todo eso también puede ser hacia uno mismo. Y la ira decimos que esto se puede dar cuando nuestras expectativas no se cumplen. Es una de las cosas por las cuales la ira se produce con mayor intensidad, ¿no? Cuando las expectativas no se cumplen según, pues eso, las expectativas que nosotros tenemos, las historias que nos contamos a nosotros mismos y que no sabemos muy bien, muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a verlo ya con más detalle. Cuando digo aquí una reacción emocional violenta, ya sabéis que la violencia no tiene que ver, hay distintos tipos de violencia. Está la violencia física, está la violencia verbal y está la violencia mental, ¿no? Entonces, pues podría ser cualquiera de ellas. Bien, pues empezamos repasando, como en toda la serie de pecados capitales, hablando un poco sobre pecados capitales para los que vean este vídeo en YouTube en el futuro. Eh, bueno, pues que hable un poco, una pequeña introducción a lo que eran los pecados capitales, pues si lo ven suelto y no ven toda la serie. El origen histórico de los pecados capitales pues son los primeros siglos del cristianismo, son la base de otros muchos pecados y vicios reconocidos por la Iglesia. También son considerados pensamientos malvados, ¿no? Y fueron ideados para ayudar a reconocer y combatir posibles tentaciones, ¿no? Aquí abajo veis un tablero donde representan los 7 pecados que acordabas que antiguamente la mayor parte de la gente no tenía estudios, no sabía leer, no sabía escribir, y entonces se representaban todo con imágenes, y esto por eso tenemos esas maravillosas cristaleras, ¿no? En la iglesia, y que representaban un poco la historia de Jesús, de la Virgen María, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, los pecados capitales como tal son 7, aunque inicialmente era 8, que era la cobardía, ¿de acuerdo? Era el otro, el octavo, pero no recuerdo el Papa que era, lo eliminó. Y son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, que es la que nos toca hoy, la lujuria, la gula y la pereza, que son los que nos quedan. O sea, estamos justo en la emoción o en el pecado capital guía que separa 3 y 3, ¿no? Que tenemos por arriba y por abajo. Y como curiosidad, pues decimos que los pecados capitales como tal no aparecen en la Biblia, puesto que son posteriores a la escritura de la Biblia, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento. Y bueno, y ya sin más dilación, ahí vemos un poco ese, ese retablo, ¿no? Dibujado a mano, pintado a mano, en el que se van viendo los distintos pecados. Aquí concretamente tenemos abajo del todo, tenemos el de la ira, ahí podéis ver claramente como peleándose, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar ya directamente. El pecado capital, la ira. Bueno, pues la ira es una emoción intensa, una de las 4 emociones básicas, y una emoción intensa de indignación, enojo o furia. Aquí entra, por supuesto, la ira, el enfado o cualquier otra palabra que se utilice en cualquier otro país similar que de habla hispana, ¿no? Caracterizada por un nerviosismo que surge ante situaciones percibidas como injustas, amenazantes o frustrantes. Es decir, la característica principal de la ira es una exaltación, ¿no? Porque como toda emoción, ya sabéis, me gusta recordar que las emociones son instintivas y por lo tanto son de rápida aparición y muy difícil de controlar, ¿no? Difíciles de controlar. No es una cosa que, de hecho, no deberíamos de intentar controlarlas como tal. Nosotros podemos sentir la emoción, sentir ese impulso energético
y luego nosotros tenemos que gestionar ese impulso de una manera o de otra. De la mejor manera en este caso sería gestionándolo respirando profundo o haciendo o pensando realmente lo que voy a decir antes de actuar, etcétera, etcétera. Pero claro, esto depende de muchos factores, porque no es lo mismo una situación en la que te van a pegar un golpe que en una situación en la que alguien te dice algo que te molesta porque no esperabas que esa persona te dijera eso o porque hay una situación en la que o te molesta algo, ¿no? Que te llamen la atención o que te digan cosas o que te regañen, por ejemplo, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no? Pero en general es como una energía intensa que aparece súbitamente y que normalmente desciende súbitamente, salvo que nosotros la retroalimentemos, ¿no? Entonces, por supuesto, la característica principal es el nerviosismo, ¿no? Surge ante situaciones percibidas. Cuando dice situaciones percibidas, significa que nosotros la estamos interpretando, ¿no? Cuando yo estoy ante una situación, todos sabemos que nosotros, todos los que estamos en este taller, tanto los que estáis en presencial ahora en tiempo real, ¿no? En presente, como los que veáis esto en el vídeo, en este vídeo en el futuro, pues todos hemos estado en situaciones con otras personas que ha ocurrido algo y alguien se ha enfadado mucho y otras personas no. A lo mejor se ha enfadado uno, se ha enfadado dos, pero el resto no. Y esto es como consecuencia de que nosotros lo percibimos de una manera determinada en base a las interpretaciones que hacemos sobre aquello que ha ocurrido. Es decir, está el estímulo, que es la persona que dice algo, la situación, la circunstancia a la que nos enfrentamos, y luego está que nosotros cogemos esa información a través de, nos captamos esa información a través de nuestros sentidos y el cerebro lo interpreta. Y esa interpretación se llama percepción, ¿no? Entonces, nosotros percibimos la situación y si yo tengo, por ejemplo, un sentimiento fuerte de injusticia, que esto por supuesto, está muy asociado a las personas que se mueven desde la ira, pues entonces voy a saltar, tiendo a saltar, tengo una tendencia a saltar. Y esto es como todo, si yo no me autorregulo en ese momento, lo que va a ocurrir es que mi sistema, el sistema nervioso, aprende a que eso es lo que tiene que seguir haciendo. Esto es como un perro cuando es chiquitito y se porta mal en la casa, entonces tienes que regañarle y decirle y como reeducar al perro o educar al perro para que no haga ciertas cosas, por ejemplo, que muerda los cojines del sofá o que arañe el sofá o que haga cualquier cosa, ¿no? Entonces, en esa educación, nosotros nos encontramos con que tenemos que, cuando tenemos esa ira, tenemos que aprender a reeducarnos a nosotros mismos, como no dándole más vida, más impulso, como diciéndole, negándome esa energía no el sentimiento posterior, ¿no? No la gestión de esa energía, sino esa energía inicial refrenando el impulso porque si no lo refreno, pues entonces le doy más bombo y eso el sistema nervioso aprende. ¿De acuerdo? Acordaros que esto viene del sistema instintivo. Por lo tanto, tiene mucho que ver con un animal, tiene que ver mucho con lo animal, con lo visceral, ¿verdad? Luego también tiene que ver, por supuesto, con situaciones amenazantes. La ira sirve para poner límites, como veremos luego, y por lo tanto, como emoción adaptativa, sirve para poner límites. Entonces, si me están agrediendo, pues yo no tengo más remedio que reaccionar. Y esto es algo que muchas veces yo no puedo controlar. Nos ponemos en modo de lucha, huida o parálisis, que es ese modo de estrés. Y además, lo hacemos súper rápidamente porque el cerebro reptiliano toma el control de todo esto, de todo el sistema, cuando estamos bajo la influencia de la ira. Y entonces lo que tenemos que hacer es intentar protegernos y nosotros somos capaces incluso de golpear sin ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Este es uno de los problemas de las personas que tienen ira explosiva, que se llama, como luego veremos, y que genera muchas problemáticas en la convivencia y en la relación con los demás, ¿no? Y por supuesto también cuando hay situaciones que se repiten mucho, ¿no? Cuando hay una situación que se me repite mucho, ya sabéis que la frustración es un sentimiento derivado de tres emociones básicas, miedo, rabia y tristeza, y que además viene normalmente a posteriori de muchas situaciones de impotencia. Es decir, cuando yo me siento impotente ante una situación, ante una circunstancia, bien porque se rompen muchas veces las expectativas, bien porque se repite una situación que me desagrada, etcétera, etcétera, pues me puedo llegar a frustrar. Entonces eso va entrenando mi sistema nervioso a reaccionar de forma instintiva hacia las frustraciones. De hecho, esto se inicia casi siempre cuando somos pequeños. Los niños pequeños queremos un poco, no sabemos, somos inocentes, no sabemos qué está bien, qué está mal, nos tienen que decir absolutamente todo. Y si tenemos unos padres especialmente sobreprotectores, especialmente regañones o culpabilizadores,
pues puede ser muy frustrante, niño, no esto, no lo otro, no sé qué. Si no tienes una buena educación, una buena forma de decirte las cosas, pues puede llegar a ser muy frustrante y muy potente. Ya no digo después cuando llegamos a la adolescencia, ¿no? Con 13, 14 años que queremos hacer lo que nos da la gana y nuestros padres pues tienen la obligación de como obligar, de sostenernos, ¿no? De amarrarnos en corto, como suele decirse, es decir, como limitarnos para que no lleguemos tarde, para que no estemos con ciertas personas, para evitar ciertos peligros que ellos consideran o pueden considerar que son perjudiciales para nosotros, ¿no? Así que son un poco las situaciones que pueden generar esa reacción visceral de ira, que es lo primero que va a aparecer como emoción básica que hemos dicho que es, ¿verdad? La ira implica un mayor ritmo cardíaco y una tensión interna muy fuerte. Y esto es algo que vamos a ver luego con más detalle porque esa tensión interna se acaba sosteniendo, se acaba manteniendo en el cuerpo. Es decir, es como una tensión interna que se va acumulando, como si tuviéramos una mochila con muchas piedras y eso va haciendo que nosotros tengamos que tener como una tensión o una sobretensión que incluso cuando estamos durmiendo podemos llegar a mantenerlo. Por eso muchas veces nos levantamos por la mañana apretando la mandíbula, que no duele la mandíbula, te está apretando, o el cuello te está apretando el cuello contra la almohada, o apretando las piernas o los brazos. Esto es muy común porque muchas veces a nivel consciente estamos reprimiendo esa emoción en lugar de dejarnos sentirla, no que explote, sino dejarnos, permitirnos sentirla. Y eso acaba cuando ya no tenemos el control, cuando estamos durmiendo, la mente no consciente toma ese control e intenta liberarla. De hecho, el bruxismo, el famoso bruxismo, esto de rechinar los dientes y apretar la mandíbula, es un sistema adaptativo para rebajar el nivel de ira. Pero claro, si tenemos mucha ira y provocamos ira casi todo el día, sobre todo con temas del estrés, ¿no? Asociados al estrés, por el tema del trabajo, por el tema familiar, por el tema de negocio o de lo que sea, pues entonces el sistema no da abasto para poder sacar toda esa ira y podemos haber gente que puede estar bruxando, puede estar apretando las mandíbulas pues, durante años o incluso toda su vida, ¿no? Bueno, pues implica un mayor ritmo cardíaco, o sea, afecta al sistema cardiovascular, esto es muy importante, luego lo veremos, genera tensión interna e impulsa hacia la autodefensa, o sea, hacia protegerme, eso puede incluir la agresión o la agresión, ¿no? O la agresión, es decir, directamente a alguien que explota y tiende a golpear, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que un día me llegó una pequeña baliza de mi hermana mayor porque me estaba esperando detrás del pasillo y entonces me dio un susto. Y yo, cuando me asusté, lo que hice fue lanzar el puño. Me eché hacia atrás, pero lancé el puño. Le di un golpe y le rompí la gafa, ¿no? Y luego, claro, pillé palo, pues, por todos sitios, ¿no? Porque era mayor que yo y no tenía mucho humor en ese sentido, ¿no? Pero fue una agresión totalmente espontánea y que no esperaba, ¿no? Que fuera a producirse, ¿no? Y además es un gran generador de estrés. Es decir, la mayor parte del estrés, ya sabemos que en principio viene del miedo, pero es que la ira defiende al miedo, ¿no? O sea, el estrés es miedo, pero el estrés también, la ira también defiende al miedo y también se dice, y escuchar, lo podéis leer mucho en algunos libros y algunos autores, que hablan de que la ira defiende la tristeza. Bueno, realmente la ira defiende al miedo, lo que ocurre es que la tristeza, como es una sensación que te quita mucha energía, la ira te da energía. Es decir, las dos emociones básicas, sabéis que de las cuatro emociones, la alegría y la ira te dan energía, nada más que la alegría lo hace desde la paz, desde la tranquilidad, desde el más sosiego, es agradable, y la ira te da energía, pero desde lo desagradable, desde la inseguridad, desde el malestar, ¿no? Y luego está el miedo y la tristeza que te quitan energía. Entonces, una persona que tiene la tristeza, pues muchas veces usa la ira de forma no consciente para paliar esa bajón de energía que le da la tristeza, ¿no? Bien, continuamos. Si no se gestiona, si nosotros no gestionamos, no sabemos, no aprendemos a gestionar, pues esto es muy perjudicial para la salud, ¿no? Esto ya se sabe, produce hipertensión. De hecho, alrededor del 70, entre el 70 y el 80% de las hipertensiones son de tipo emocional o psicosomático, es decir, se producen como consecuencia de ira acumulada. ¿Eh? Bien porque no la expresamos, bien porque la expresamos eventualmente de forma muy explosiva. Tanto en un sentido como en otro, se retroalimentan y esto genera grandes problemas cardiovasculares. Y de hecho, muchas personas, la mayor parte de las personas que mueren por temas de infarto, suelen ser personas, digamos, iracundas, ¿no? Son personas que son iracundas, personas flemáticas, personas que tienden a saltar con facilidad, ¿de acuerdo? También produce, por supuestísimo, cefalea, aunque las cefaleas suelen estar
asociadas más a personas que tienden a tragarse las emociones, es decir, que tienden a tragarse la ira, a reprimirla. Si reprimes la ira, la cefalea, si tú tienes cefaleas de cualquier tipo, ya hablamos, igual que sea un dolor de cabeza simple, como sea una migraña, sea una jaqueca o cualquier otro tipo de cefalea tensional, ¿no? Que son dolores de cabeza por tensión. Esto está relacionado con que tiendes a tragarte las emociones. Eso no implica, por supuesto, que de vez en cuando no puedas saltar y explotar con una emoción. Pero hay gente que son flemáticas, que tienden a explotar prácticamente siempre o muy a menudo, y hay personas que tienden a guardarse las emociones y obviamente pues el vaso llega a un momento que se llena, ¿no? Y ya pues explotas, ¿no? Y por supuesto, esto te lleva a los problemas sociales, tienes problemas de relaciones, tienes problemas, si tienes trabajador por cuenta ajena, pues puedes tener problemas con los compañeros, puedes tener problemas familiares. Si eres jefe, puedes tener problemas con los empleados y que esto te genere muchos disgustos con los empleados. Hay mucha gente que no soporta la presión que puede ejercer con esas respuestas iracundas, ¿no? Especialmente si esas personas tienen experiencia previa en los padres o cualquier otra persona al respecto, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos, bueno, hablamos de que la forma de empezar un poco a tratar, ¿no? Que podemos tratar esta ira, las formas más básicas, podemos decir, pues sería la respiración profunda, aunque luego lo veremos con más detalle, el yoga o las técnicas de relajación, ¿no? Pues todas estas técnicas pues, pueden ayudar en mayor o menor medida a bajar el nivel de intensidad, pero sobre todo a descondicionar. Es decir, lo más importante es que logremos descondicionar nuestro sistema nervioso para que podamos ir reeducándolo, es decir, que esa expresión emocional cada vez sea más corta, más pequeña, ¿no? Muy bien. La ira, como hemos hecho con todos los demás pecados capitales, pues todo esto tiene un coste emocional, ¿no? Cuando tú no gestionas bien algo adecuadamente o tú tienes como pecado capital, uno de tus pecados capitales es la ira, pues esto tiene un coste emocional muy grande, ¿no? De los que, sinceramente, creo que pocos nos libramos, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, yo tengo una tendencia más a callarme las cosas. Es cierto que es muy raro que yo salte, pero obviamente por acumulación, en momentos de estrés, puedo saltar. Lo que pasa es que rápidamente tiendo a autogestionarme, ¿no? Entonces, el coste emocional de la ira, si esta ira es frecuente o intensa, pues produce baja autoestima, porque ves que tú no te controlas y esto pues, te genera mucho malestar, mucha culpa, ¿no? Produce malas relaciones con los demás, como decíamos antes, con las relaciones de pareja, puede ser con los hijos, puede ser con amistades, etcétera, etcétera. Hace que hay personas que se pueden acercar a ti y hay personas que se alejen de ti. Y esto es algo que tenemos que aceptar, que la gente pues, ponga límites, ¿no? A nuestras reacciones, ¿no? Esto sobre todo pasa mucho en el ámbito del trabajo, como te decía, de ciertas, pues son amigos de toda la vida que te conocen, pues quizás no te tengan esto en cuenta. Pero puede ser familiar y especialmente pasa en el área del trabajo, en situaciones en que pues no son amistades, sino que son, pues, que os estáis viendo de forma forzosa porque estáis en la misma oficina o lo que sea, ¿no? Y por supuesto también produce desequilibrio interno. Este desequilibrio interno hace que todos los sistemas del cuerpo, todos los que se encarga el sistema nervioso, estén en desequilibrio, lo cual tiende a producir enfermedades. Creo que ya hemos dicho dentro de la propia serie de pecados capitales, que cuando tú sientes ira durante un minuto, puede provocar una bajada de hasta un 50% del sistema inmune durante 4 horas. O sea, una hora de ira, ya no digo de furia, puede producir hasta una bajada del sistema inmune, es decir, la mitad o incluso menos de la mitad durante 4 horas, que es una cosa brutal, ¿no? Entonces, fijaros el desequilibrio interno que se produce, ¿no? Generando además tristeza y ansiedad, porque claro, la ansiedad es el agobio. Y el agobio viene de la ira. Y la ira, acordaros que mentalmente siempre está relacionada con el rechazo a. Es decir, yo siento ira porque yo mentalmente estoy rechazando algo. En esa interpretación que yo hago, en esa asociación mental que yo hago ante el evento o el estímulo externo, yo lo estoy rechazando y lo estoy rechazando con intensidad, ¿no? De hecho, nosotros hablamos de ira, hablamos como superior dentro de la misma entidad del enfado, del enojo, etcétera. Por encima de esto está el odio y por encima del odio está la máxima expresión de la ira, que es la angustia, ¿vale? El asco, perdón, la angustia no, el asco. El asco produce angustia, pero es el asco. El asco es cuando un rechazo grandísimo, hueles algo que está mal, que te vas a comer, huele muy mal y lo lanzas, ¿no? Lo tiras. Es un sistema defensivo del cuerpo. Y mucha gente, lo habría escuchado a menudo, coloquialmente, dice, esta persona me da mucho asco, ¿no? Es como el máximo rechazo que puedas tener hacia esa persona.
en realidad estas personas no saben lo que están diciendo. Y yo cuando estoy con la gente y dicen eso, digo, cuidado con lo que estás diciendo porque el cerebro, la mente no consciente, entiende las cosas de forma literal y no tiene sentido del humor. Así que cualquier cosa que tú estés diciendo te está impactando a nivel interno y desequilibrándote internamente. ¿De acuerdo? Bien. Además, aumenta el nivel de alerta del cuerpo, del sistema nervioso, es decir, te mantiene en tensión interna y, por supuesto, en estrés, ¿no? Mantiene en estrés. El estrés, ya sabéis que es una cuestión de alerta mental, tensión física. Os tiene estresando es alerta mental, tensión física. El estrés y el control están muy relacionados. Cuando yo estoy estresado es porque estoy temiendo algo por un lado, rechazándolo por otro y al mismo tiempo intentando controlar que no me pase o si me va a pasar que tenga las mínimas consecuencias. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que hace el estrés y el control. Agotando, por supuesto, los recursos energéticos, porque cuando yo estoy en estrés, como estoy en modo de huida o lucha, no estoy en alerta, estoy en control, y entonces lo que hago es que el corazón empieza a acelerarse, sube el ritmo cardíaco, puedo empezar a sudorar, a sudar incluso, me baja la piel, la sangre se retira de la piel, puedo tener las manos frías, los pies fríos, con las personas frioleras muchas veces tenemos estas cosas relacionadas con la ira y la tristeza, están muy relacionados con esta falta de sangre en las extremidades, las sensaciones de frío, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, agota los recursos energéticos y hacemos que lleguemos a final de semana muy cansados, ¿no? Eso si no tenemos problemas en casa y el fin de semana también tenemos estrés. Pero si es una cuestión de estrés del trabajo, por ejemplo, pues digamos que estemos el fin de semana muy cansados como consecuencia de ese bueno, que se ha agotado los recursos energéticos que tenemos todavía, ¿no? Bueno, cuando se reprime en exceso o se expresa de forma explosiva, lo que decíamos antes, genera depresión, conflicto y descontrol. Muchas veces nosotros vemos a una persona con depresión mayor, que está tristona, que lo ve sin energía, que lo ve sin malestar, pero eso es el resultado final de un desajuste total del sistema nervioso y neurológico. Y sin embargo, son personas que están acumulando mucha ira, muchas veces desde la perspectiva de tragársela, ¿no? De no expresarla o a lo mejor ya han expresado de forma explosiva muchas veces, pero no han tomado decisiones y por lo tanto siguen manteniendo las mismas situaciones. Y cuando tú expresas muchas veces la explosividad, pues eso es un bucle, ¿no? En el que estás metido, ¿no? Entonces, esta depresión, estos conflictos, este descontrol genera inseguridad. Por eso hablábamos antes de que afectaba mucho a la autoestima. Es decir, a la imagen que tiene. Recordad que la autoestima tiene tres factores principales, que es autoimagen, eh, ay, se me ha ido. Autoimagen, Buah, me he quedado en blanco. Bueno, Autoconcepto. autoconcepto, gracias Gabriela, autoimagen, autoconcepto y autovaloración, ¿vale? Hay otra. Vale, autoimagen, autoconcepto y autovaloración. Entonces, pues te afecta a todos los ámbitos, porque además, cuando estás bajo la influencia de la ira, no piensas con... Y esto lo hemos experimentado todos, ¿verdad? No piensas con claridad en el momento en el que tú estás enfadado. De hecho, como estás en estrés, el córtex prefrontal izquierdo retira la sangre, ¿verdad? Se produce como una hiperemia en ese área y me cuesta ver las soluciones, ver las cosas del mismo modo. Por eso tendemos a encabezonarnos cuando estamos enfadados y además nos cuesta tomar decisiones, que veremos que está muy relacionado con esto de la ira, ¿no? Lo que incrementa, como estoy en descontrol, como me siento en inseguridad, me genera impotencia y frustración, el que muchas veces no me entiendan, que viene la famosa frase de es que no me entienden, ¿no? Y eso genera mucha frustración, incrementa sentimientos como la vergüenza y la culpa, alimentando el bucle de la autocrítica. Es decir, como aquí que vemos el muñeco este, ¿no? De la película de Inside Out, al revés de Disney Pixar, y al final es que te enfadas cuando te enfadas muchas veces y ves que no consigues los resultados, acabas frustrándote y acabas criticándote porque te sientes culpable por haberte enfadado con personas. Y luego nosotros podemos pedir disculpas y eso está muy bien. Hay perfiles de personas que tienen más facilidad para hacerlo que otras, también es cierto. Pero independientemente de lo que pidas, como solemos decir en el ejemplo este que hemos visto todos, ¿no? Que te dan un billete de 200 euros y dices, bueno, ¿qué valor tiene este billete? ¿No? Dices, bueno, pues tiene un valor de 200 euros. Vale, y si lo arrugas, ¿qué valor tiene? Pues el mismo valor. Pero si tú intentas ponerlo plano, intentas alisarlo, ya no va a ser. El billete nunca va a tener la suavidad y lo planito que estaba originalmente y lo planchado que estaba originalmente. Eso ya es imposible, porque el daño ya está hecho, ¿no? Por muchas disculpas que pidas. Por eso es mejor no pedir tanto disculpas. Bueno, pedir disculpas está muy bien, por supuesto, pero sobre todo es saber regularte para que la próxima vez eso no vuelva a ocurrir, o al menos no vuelva a ocurrir de esa forma. ¿Bien? Así que, ¿para qué? Pues para evitar esa autocrítica, para evitar esa culpa y ese bucle en el que nos metemos todos, porque al final, el que se enfada siempre al final acaba sintiéndose triste.
Acordados de esto, todos hemos vivido esta situación. Nos hemos enfadado, hemos tenido una discusión o no, o simplemente hemos regañado a alguien, a nuestro hijo, a nuestra pareja, a quien sea, a un amigo, y luego nos hemos sentido tristes porque hemos tenido que hacer esa corrección y sabemos que nuestra forma de actuar probablemente no haya sido la más adaptativa para evitar que esa persona se sienta mal, ¿no? Muy bien, pues vamos ahí ya a cómo gestionar la ira. Bueno, pues la ira como emoción es una emoción. Todas las emociones, hemos dicho muchas veces dentro de la inteligencia emocional, son adaptativas, ¿verdad? Entonces, esa adaptativa y sirve ¿para qué? Bueno, pues sirve principalmente para tomar conciencia. Si yo me enfado, si yo me di cuenta de que me enfado a menudo en las mismas situaciones, esto me puede ayudar a darme cuenta, a tomar conciencia de que tengo un problema con respecto a esa circunstancia, esa situación, ese estímulo externo al que yo estoy reaccionando constantemente. Aquí hay una técnica de entrenamiento muy sencilla que tiene que ver con, primero, delimitar, es decir, poner límite, aprender a poner límite a esas situaciones si es que dependen de mí, ¿no? O la parte que dependa de mí. Y segundo, también en esas delimitaciones, pues son límites que nosotros podemos poner, está asociado, por supuesto, a tomar decisiones. De hecho, cuando nosotros hemos podido gestionar esa ira, lo que hacemos es que tomamos decisiones para delimitar y ponemos límites a las personas, a las situaciones o a las circunstancias, alejándome a veces acercándome, a veces teniendo una conversación con alguien para poder solucionar esto. Y si no, pues bueno, pues lo mejor es alejarme y ya está, ¿no? Porque si no puedo regularlo, otra opción, o una de las cosas que no puede pasar, es que muchas veces no podemos alejarnos de ciertas situaciones y de ciertas personas, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es aprender a autorregularnos. Y esto se puede hacer virtualmente, es decir, yo puedo imaginarme situaciones que a mí me den mucha rabia y permitirme sentirla y imaginarme, visualizar que estoy actuando de forma diferente. Y esto, aunque parezca increíble, funciona muy bien para el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso, como decíamos antes, si tú tienes una emoción fuerte y no haces por gestionártela, por controlarla, ya sabes que el control no es una palabra que me guste, por administrarla adecuadamente, entonces lo que ocurre, o regularla, que sería la palabra técnica, ¿no? La autorregulación de la emoción, el sistema nervioso aprende que eso es, que tú tienes que defenderte y que eso tiene que volver a ocurrir. Entonces, una de las formas de hacer esto, aparte de hacer todo lo posible por autorregularla cuando llegue el momento, también puedes virtualizarlo. Es decir, tú puedes sentarte en tu casa tranquilamente y después de una pequeña relajación, imaginarte en esa situación, puedes conectar con esa emoción y sentirla y pensar o visualizar que estás actuando de forma diferente. Es como una especie de predisposición positiva ante situaciones negativas. ¿De acuerdo? Esto es una técnica muy útil que se puede utilizar. Entonces, es adaptativa porque te permite tomar conciencia de que hay cosas que te están molestando, de que hay cosas que hay que cambiar. Muchas veces te permite tomar conciencia de que tienes un problema, de que tienes un conflicto, de que tienes que tomar decisiones y que, por supuesto, tienes que que poner límites. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues aprendiendo a sentirla, a nombrarla y a expresarla con calma. Es decir, cuando nosotros hacemos autorregulación, nos permitimos sentirla, pero, como suele decirse, si estás enfadado, lo mejor es que cierres el pico, ¿no? Porque todo lo que digas vas a utilizar en tu contra. Y tú no vas a pensar con claridad cuando estás enfadado y por lo tanto lo que digas puede hacer mucho daño que luego te puede traer consecuencias, a veces para toda la vida, ¿no? En una misma relación o relaciones o en distintos tipos de relaciones. Por lo tanto, sentir la emoción, darme cuenta que estoy sintiendo, ser capaz de gestionarla, de regularla para que no esa energía no explote hacia afuera, ponerle nombre, estoy enojado, estoy enfadado, estoy iracundo, siento odio, siento asco, ¿no? Como máxima expresión máxima expresión de la ira, del enfado o de la rabia, si queréis llamarlo así, y luego expresarla con calma, bien escribiéndolo, bien hablando con la persona, bien hablando con otra persona que me pueda escuchar, que me pueda entender el punto de vista, para ir dejando que eso salga. Esta es la parte, digamos, más mental y emocional o psicoemocional que podemos utilizar, ¿no? Por otra parte, hay distintos tipos de técnicas, ¿no? Pues ya sabéis que la respiración profunda, famosa, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Si estás enfadado, respira 10 veces profundo. Bueno, esto es un poco, un pelín más sofisticado, ¿no? No mucho más, pero algo más. Y hablamos de inhalar en 4 segundos, sostener 2 segundos y exhalar en 5 o en 6 segundos. ¿Bien? Inhalamos en 4 segundos, sostenemos en 2 segundos, exhalamos en 5 o 6 segundos, ¿no? Porque si inhalamos, hacemos esta técnica, lo repetimos 4 o 5 veces, esto calma la ira. Bueno, calma la ira porque saca el punto de control, saca la energía, dirige, redirige tu atención a otro punto distinto donde está la emoción, que normalmente es, ya sabéis, todas las emociones están en la zona visceral.
Otra forma de hacerlo es que la actividad física intensa deshace la ira. Si tú te coges en ese momento, sales a correr, te pones a hacer flexiones, te pones a hacer nominadas, o te pones a hacer ejercicio de alta intensidad durante 10, 15 minutos, esto deshace toda esa energía. Acordaros que esto al final, químicamente en tu sangre es adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, empiezas a actuar, empiezas a quemar y eso se va deshaciendo. Y si tiene un saco de boxeo, como algún amigo mío que tiene un saco de boxeo en su casa, pues se pone a dar golpes de boxeo y esto la deshace literalmente, ¿no? Y luego también dentro de las técnicas de liberación emocional está una muy conocida que es la de tensión, tensar y soltar grupos musculares, porque esto descarga la emoción, ¿no? Descarga esa tensión, esa adrenalina, esa sangre en la musculatura. Es muy sencillo. Yo me puedo sentar, lo puedo hacer sentado, lo puedo hacer de pie, preferentemente sentado o incluso tumbado. Por ejemplo, aprieto el brazo derecho, solamente el brazo derecho, durante unos segundos, cojo aire y cuando suelto, relajo y suelto la mano. Lo puedo hacer entre una y tres veces. Luego me voy al brazo izquierdo, cojo aire, aprieto el brazo izquierdo todo lo que puedo y cuando suelto aire, relajo el brazo izquierdo. Luego la pierna derecha, luego la pierna izquierda, luego los hombros, apretando los hombros, la zona del abdominal, la zona del cuello y voy cambiando por distintas zonas. Incluso podría hacerlo con los gemelos, podría hacerlo con los pies. No sé, queremos hacerlo en sectores más pequeños musculares, grupos más pequeños, pero incluso haciéndolo con los grupos musculares, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, y por ejemplo, zona lumbar o abdominal, es suficiente. Y luego empezamos desde el principio, que podemos hacer tres veces o hacer dos, tres veces con el brazo derecho, dos, tres veces con el brazo izquierdo, dos, tres veces con la pierna derecha, etcétera, etcétera. Esta técnica también descarga mucho muscularmente y como estás atento al ejercicio, estás derivando tu atención hacia otra cosa que evita ese malestar, ¿no? Que te puede llevar. Muy bien. En casos de ira explosiva, que personas que tienen ira explosiva normalmente incontrolable, pues hablamos de que acudir a un profesional puede ayudar mucho, ¿no? Por supuesto. Un psicólogo, un terapeuta que trabaje con las emociones, que trabaje con estas emociones básicas, pues puede ayudarte a que puedas regularlo, ¿no? En casos muy graves, pues hay incluso que a veces incluso se medica. Pero al final, muchas veces nos medicamos por pereza de no ponernos a hacer los ejercicios que podemos hacer, porque con la visualización creativa, con la predisposición, con el tema de la respiración y con el tema de las técnicas de relajación, normalmente esto tiende a relajarse y a deshacerse, ¿no? Cuando es más sutil, pues la conciencia y la observación emocional, que yo siempre recomiendo, pues para mí es fabulosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro del ejercicio de predisposición, pues nosotros podemos coger, ya sabéis, y decir, oye, pues estoy sintiendo ira, hay una situación que me ha enfadado mucho, y entonces por la noche, cuando llego a casa, o por la mañana cuando me levanto el día siguiente, yo, por ejemplo, me levanto a meditar temprano, pues puedo imaginarme esa situación, conectarme con esa emoción, simplemente permitirme sentirla durante un minuto, 90 segundos, y después respiro, me vuelvo a imaginar la situación y cuando ya la emoción ha bajado, imagino cómo puedo actuar de forma diferente a como lo suelo hacer. A lo mejor cojo y me voy, a lo mejor cojo y no reacciono de esa forma y entiendo que esa persona está pasándolo mal o esa persona ha hecho algo que no debería, porque está enfadada, porque está estresada, porque está amargada, por vete tú a saber por qué. Y simplemente evito el juicio y actúo de otra manera y me vuelvo más compasivo. Cualquier ejercicio que hagáis por el estilo, pues va a ser muy útil para lograr ir cambiando neurológicamente estas respuestas. Y cuando luego me expreso en la situación en real, pues nos vamos a sorprender de cómo mi sistema nervioso acaba actuando de forma muy distinta, ¿no? Pero claro, hay que hacer ese entrenamiento. Ya no solo aguantar la ira, sino predisponerse positivamente cuando sé que me voy a enfrentar a ciertas situaciones o todos los días un poquito o cada 2 o 3 días un poquito, recordando esas situaciones para recordar, darle una probadita de cómo se puede hacer de forma diferente al sistema nervioso, que es el sistema instintivo y que tiende a defenderte, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir terminando ya con la frase relacionada con hoy. Fijaros esta frase de Séneca que dice, mira, es un ácido que hace más daño al paciente que lo almacena que a cualquier lugar donde se vierta. Es decir, al final de lo que se trata es que cuando tú llevas la ira, tanto cuando la expresas de forma explosiva, que se retroalimenta y aunque tú en ese momento te sientas descargado, también notaréis que os sentéis exhaustos. Es una sensación de estar exhaustos, de estar totalmente agotados, porque has gastado toda la energía en esa tensión que has hecho y en los gritos que has dado y en todo esto. Y esto no enseña al sistema nervioso a autorregularse, más bien al contrario, te enseña que vas a seguir haciendo las cosas del mismo modo. Pero es que si encima
si no haces eso y además te la tragas, pues estamos casi en lo mismo. Ese es justo el extremo contrario. Los extremos siempre ya sabéis que son negativos. En ese extremo contrario, tú te vas tragando, vas pensando en malestar, te quedas con la ira, dándole vueltas, barruntándolo en el resentimiento, y esto también es un ácido que te va comiendo. De hecho, pues muchas veces el ácido, literalmente la acidez en el estómago, es ira. Cuando nosotros comemos con rabia, con ira, tenemos malas digestiones. Esto es súper común, ¿no? Entonces hace más daño el recipiente que lo almacena, en este caso nosotros, que somos los que nos enfadamos, que a cualquier lugar donde se vierta. Es decir, que tú gritas, el que tú digas, por muy mal que tú te sientas, siempre te va a hacer más daño a ti. Y ya sabéis que esto puede provocar graves enfermedades y generar y desarrollar enfermedades y patologías muy graves, ¿no? Por lo cual es algo a tener en cuenta. Bien. Bueno, pues ya hemos terminado prácticamente. Vamos a hablar un poco de nuestra próxima formación, como hacemos siempre. Ya sabéis que tenemos un retiro de inteligencia emocional práctica. El primero de 2026, hacía tiempo que no hacíamos ya, desde el 2024 no hacíamos el Despertando al Maestro Interior, que viene renovado con un poquito, le vamos a meter unas pizquitas de inteligencia, aparte de la inteligencia emocional, de inteligencia espiritual también, para ver las situaciones de distintas perspectivas y enriquecerlo desde ese punto de vista. Y ya sabes, pues descubre y practica las técnicas para potenciar el bienestar y conexión con tu guía interno, que es bastante importante. Este ejercicio que hemos hecho, que hemos explicado hoy, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con saber autorregularte y aumentar tu bienestar. Esto sería el 20, 21 y 22 de febrero en la Casa Diocesana de Málaga. Y bueno, ya sabéis que si apuntáis hasta el 31 de enero tenéis 100 euros de ahorro, ¿vale? En la formación por reserva anticipada, que somos el único instituto de inteligencia emocional en España que tiene becas a desempleados y a estudiantes, y que una vez que estéis reservados, ahí reservado vuestra plaza, por 100 euros más, en otra parte, por supuesto, podéis invitar a quien queráis que no sea cliente o paciente del instituto, ¿vale? Por 100 euritos más a quien vosotros queráis que no sea cliente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. A ver si tenéis alguna preguntita. Abrir micro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, pues bien, eh, he ¿Estás tenido que enfadada? No estás practicar, enfadada, ¿no? Hoy no estás enfadada. bueno, he tenido que practicar la respiración de la ira porque he observado al gato que se me ha metido en el armario de los jerseys de lana y digo, voy a practicar en ese momento. Sí, así que bueno, pues ya lo he puesto en práctica rápidamente. Y la verdad Maravilloso. que funciona, ¿eh? Que el gato sigue vivo, funciona, Esto sigue funciona. vivo de momento. De momento. Ay, Dios mío. Pues mira, yo te quería preguntar, Miguel Ángel, si la ira tiene algo que ver con el victimismo, porque yo he conocido a personas que han vivido instaladas en la ira y estaban también permanentemente en la queja. Entonces, no sé si la queja al final es una herramienta para el airado crónico. Bueno, para empezar, la ira como tal no es que esté directamente relacionada con el victimismo, pero el victimismo está relacionado con todo, con todas las tres emociones básicas negativas, ¿no? Que podemos llamar negativas o no adaptativas, como son el miedo, la ira y la tristeza, ¿no? Al fin y al cabo, la primera regla del ego, la primera regla, como tú bien sabes ya, del victimismo, es echar la culpa afuera. ¿Y qué es la culpa? Pues la culpa es ira. La culpa es ira hacia mí mismo, ¿verdad? La ira es culpa hacia mí mismo, pero con una connotación distinta de la ira hacia mí mismo. Es decir, tiene una connotación judío-cristiana o judío-religiosa, ¿no? Que nos ha metido en la cabeza que merece un castigo, ¿no? También es judicial, tiene una respuesta judicial. Con lo cual, pues de forma indirecta, si yo estoy culpando a alguien, yo estoy sintiendo rabia porque esa persona ha hecho algo malo o me ha hecho sentir mal. Si yo digo, echo la culpa afuera, si mi pareja me dice algo y yo me enfado con mi pareja, digo, es que me has cabreado, es que ya me has sacado de mis casillas, es que ya con lo tranquilo que yo estaba, ¿no? Pues estás culpando a esa persona, por lo tanto la estás rechazando, estás sintiendo ira como consecuencia de lo que te ha hecho. Aunque ya sabemos aquí, estamos todos muy entrenados, que nadie nos hace nada, ¿verdad? Que al final nosotros somos los que interpretamos el estímulo externo, que en este caso es nuestra pareja, diciéndonos algo, ¿no? Así que sí que tiene que ver con el victimismo, pero no de forma, no directamente, sino que el victimismo tiene que ver con el miedo, con la ira, con la tristeza, ¿no? Porque el victimismo también tiene que ver con el miedo, por el miedo a afrontar la responsabilidad, como ya sabemos, ¿verdad? Y claro, todo esto, tanto el miedo como la ira, al final te llevan a un sentimiento de tristeza,
que está muy relacionado con el victimismo, la inseguridad, con la incertidumbre, con la desconfianza hacia uno mismo, etcétera, etcétera, lo cual te pone triste porque te quita mucha energía, ¿no? Así que tiene que ver con todas, pero no es que sea la ira la emoción predominante del victimismo, aunque es fundamental para él, ¿no? La soberbia, nosotros pensamos en soberbia, que ya sabéis que es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y la soberbia, pues sí que tiene que ver más con la ira, porque tiene que ver con más afrontar al otro, estás por encima del otro, por supuesto, de la inseguridad también, ¿no? Así que bueno, no sé si responde a tu pregunta eso. Sí, gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Miguel ¿Alguna? Ángel, quería Sí. quería preguntar, tenía una curiosidad por saber por qué nos ponemos en el coche y al volante mucho más iracundos que en ningún otro lugar. Es que no sé por qué. Sí. Bueno, en realidad eso, yo no me pongo nada iracundo, ni nunca me he puesto nunca iracundo en el coche. O sea, con esto te quiero decir, esto es lo que has hecho, es una presuposición negativa, ¿no? Que todos nos ponemos más iracundos en el coche, ¿no? Pero No, no pero he hecho nada. serás el único. No, 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 para nada. Para nada. Casi nunca. Bueno, vamos a ver. Ahora, por supuesto, mucho menos. ¿Eh? Por supuesto, mucho menos ahora, ¿no? Pero que nunca me he puesto muy nervioso en el coche, nunca he sido. De hecho, no me gusta estar pitando a la gente, porque eso creo que siempre he pensado que, incluso antes de que me dedicara a esto, siempre he pensado que enervaba más a la gente que otra cosa, ¿no? Porque te genera más agresividad, ¿no? Y ya no te cuento de decir de bajarme del coche y guiarse como algunos, ¿no? Que serían a mamporro incluso, ¿no? Pero bueno, entonces esto es personas. Hay ciertos tipos de personas que tienen asociado el coche con algo relacionado con el miedo, ¿vale? Con el miedo. Porque, ¿qué pasa? La ira defiende al miedo, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, claro, cuando tú vas en el coche insegura o inseguro, o si lo tienes asociado con la posibilidad de tener un accidente, o la posibilidad de que te dé un golpe, o que te dañen el coche, o tienes problemas económicos, y si te da un golpe, o tú le das un golpe, o hay algo que alguien quiere hacer alguna maniobra que a ti te pueda generar un accidente, te da miedo esto, pues entonces la ira defiende a esto. Entonces, normalmente las personas que tienen mucha ira en el coche, casi siempre está asociado al miedo, ¿no? Al miedo a que ocurra algo, ¿verdad? Pero por otra parte también puede ser que tengan situaciones en el pasado yo por ejemplo en consulta me he encontrado muchas veces situaciones del pasado no resueltas, es decir, discusiones de los padres en el coche cuando esas personas eran pequeñas, cuando eran niños, eh, padres o familiares que conducían muy temerosos, con muy poca prudencia, y entonces lo que hacían de forma muy peligrosa, y eso generaba un miedo en la persona. Entonces, cuando ve a alguien conduciendo así desde fuera, empieza a gritar y empieza a gritar y tal, porque estás reaccionando con lo que no reaccionaste en su momento, y cosas similares, ¿vale? Eso me lo he encontrado bastante. Pero en general, la base es el miedo o situaciones no resueltas del pasado en las que otras personas actuaban parecido, pero gente que tú veas a tu padre y cuando tú eras pequeño tu padre gritaba a todo el mundo, pues tú copias lo mismo, ¿no? Pues copias, modela el patrón de conducta y puedes llegar a copiarlo. Ya sabes que hay dos opciones, o lo copias o lo rechazas. Si lo rechazas, pues haces justo lo contrario. Si lo copias, pues haces lo mismo que hacía, ¿no? Por ejemplo, mi padre no se solía poner nervioso en el coche, ni hacía cosas raras, ni gritaba, ni pitaba a nadie. Pues yo creo que lo modelé simplemente y por eso he dicho que a mí nunca me ha pasado eso. Si bien es cierto que ahora sí me he llegado a enfadar, decía, hay que ver este hombre y tal, y ahora, pues, no sé, pues como lo veo y paso y no me da nada, ¿no? Muy Ajá. bien, Gracias. nada, a ti, tu pregunta. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año a Muy todos bien, y a todas. sería a Pues todos. nada, quería darte las gracias como siempre por la charla. Mi alumno le he dicho que a veces se anima alguno o alguna a preguntar, pero nada, ahí están por ahí. Lo he tenido que mandar a otra clase porque estábamos haciendo un examen. Y bueno, a ver si alguno se anima. A ver, No le ha desde aquí salido el examen. le lanzo la pregunta de aquí que están en otra clase escuchando el webinar. A ver si quieren hacer alguna preguntilla, a ver si se animan a hablar por aquí. Bueno, Miguel Ángel, muy interesante, como siempre, y bueno, el tema de la ira es muy frecuente, la ira es algo que siempre se da constantemente y muchas veces es sutil, para mí es sutil y a veces tú dices, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y sientes enfado por dentro y no eres consciente. Por eso el tema de la conciencia emocional, tener conciencia emocional es muy importante cada día, porque es verdad que si te das cuenta y puedes gestionarla, pues
te va a ayudar a vivir mucho mejor. Entonces, pues nada, animo a todo el mundo a que haga conciencia emocional, que están los webinars de Miguel Ángel por ahí ya con la Totalmente. conciencia emocional y la De gestión hecho, emocional. esa topic ha sido mi gran desafío. Lo llamamos la ira de bajo nivel, Sí, o baja esa, ¿verdad? intensidad. La sutil. La ira sutil, probablemente, claro, ya dice el dicho, ¿no? Dice, líbrate de las aguas mansas que la fiera ya las ve Sí, venir, ¿no? Pues dice el sí, dicho. sí. Dentro de la emocionalidad, dentro del trabajo de la conciencia emocional, lo más complicado es gestionar la ira sutil, es decir, esa sensación de desagrado que te va yendo por dentro como el ácido que decía Séneca, ¿verdad? En el dicho, y que es más difícil de darse cuenta, porque si tú la sientes, pues bueno, pues lo sabes, te haces consciente. A la primera, a la segunda, a la tercera te haces consciente, ¿no? Pero Sí, cuando es sutil, es verdad que es jodida, ¿verdad? Para darte cuenta muchas veces y tienes que detectarla porque no estás alegre, ¿no? Porque no estás tranquilo. Y decíamos, ¿te acuerdas de que al principio del webinar decíamos, tiene que estar relacionado con el nerviosismo, ¿verdad? Entonces, siempre que hay nerviosismo, sí, siempre hay un punto de ira. Porque yo puedo tener miedo, pero qué hago con el miedo? Rechazarlo. Y el rechazarlo me genera nerviosismo. No me genera nerviosismo, no me genera nerviosismo el miedo en sí, me genera nerviosismo el rechazarlo. ¿Me explico? claro. Vamos allá. Lo que pasa es que tú no pensáis o no piensas, Miguel Ángel, que el tema de la queja constante, porque todo el mundo como vive en la queja, da un enfado. Y entonces hay veces que las personas pues tienen el enfado ahí sutil siempre de fondo, ¿verdad? Pienso. Totalmente. Hombre, claro, es porque estás rechazando algo. Si te estás quejando, estás rechazando algo. Acuérdate que la ira mentalmente es rechazo a. Así que Sí, si me estoy quejando, estoy rechazando algo y por lo tanto estoy desagradable. Pero lo que no sabe la gente, que dentro de la inteligencia espiritual nosotros decimos, cuando tú te estás quejando, estás atrayendo más de eso a tu vida. Cuanto más te quejes de algo, cuanto más lo que resistes persiste, ¿no? Más lo sí, estás creando en tu vida y más lo vas a traer de forma inevitable, de forma correspondiente, que llamamos, ¿no? Por la ley de correspondencia. Así que hay que tener mucho sí, cuidadito con esto, porque se nos olvida que claro, decimos, ¿qué me pasan cosas malas? Claro que no paran de pasarte cosas malas porque no paras de quejarte y no paras de estar pensando. Tu foco está constantemente en claro. eso, ¿no? El sistema nervioso está entrenado para ver solamente eso, ¿no? Y eso es un conflicto gordo. Sí. Pues nada, muchas gracias, Nada, como siempre. Poppy. Bueno, vamos a ver si hay alguna última pregunta. Estamos Yo cerrando ya, con un quería poquito. preguntar, quería hacer una pregunta. Sí, claro que sí. ¿La injusticia también va relacionado con la ira? Sí, sí, por supuesto. La injusticia es una de las cosas, normalmente las personas iracundas, muchas personas iracundas tienen la injusticia como una palabra muy en cuenta, un concepto a tener muy en cuenta. Bien, lo que pasa que es que, claro, al final tenemos que pensar que la injusticia es un término judicial y religioso. Es decir, solo existe en la religión y en los juicios y en la ley, digamos, ¿no? Que ha creado el hombre. Por lo tanto, si no hubiera humanos en la tierra, solo habría animales, pues no habría injusticia. Pero luego seguiría comiendo al cervatillo, el león seguirá comiéndose a la cebra, la cebra seguirá comiendo hierba, no sé si me explico. Es decir, pero nadie diría que hay injusticia, pues eso es ley, ¿no? Es como ley de vida. Es decir, el pez grande se come al chico y nadie lo ve, como nadie se echa la mano a la cabeza, ¿verdad? Entonces, claro, al final es un término que nosotros no hemos inventado, es un concepto que nosotros no hemos inventado para desarrollar ciertas delimitaciones que hemos hablado antes, ¿verdad? De hecho, la ira sirve para poner límites y para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, claro, si no hay humanos, no hay justicia, y por lo tanto no hay injusticia. No hay religión y no hay justicia, por lo tanto no hay justicia. Y en ese caso, pues claro, pues ¿de qué estamos hablando entonces? Sin embargo, efectivamente, muchas personas que hablan de injusticia, en el momento que yo estoy en la consulta con alguien, me habla alguien de la injusticia, yo ya sé que irá iracunda. Tiene que ser automático. Por cierto, una cosa que se me olvidó deciros, que es muy curiosa, después de 20 años trabajando en esto, todas las personas que le quitan la vesícula biliar por acumulación de piedra, eso es ira acumulada. Ira acumulada. Todas las personas que pierden la vesícula biliar. O sea, es una cosa alucinante. A lo largo de 20 años, pues cientos y cientos de personas, muchas más de los que nos podamos imaginar, han sido operadas de vesícula biliar, pues estos son problemas de acumulación de ira. Bien por ira explosiva, bien por tragársela, ¿no? No sé lo que se me había olvidado comentarlo antes, que me he acordado como curiosidad, ¿no? Aparte, otra cosa muy importante que también se me ha olvidado comentar antes, es que la ira te quita el sueño. ¿Quién no sabe esto, verdad? La ira te quita el sueño. Y cuando duermes mal, tiende a levantarte con peor humor, ¿de acuerdo? Entonces es como un bucle, es que te vas metiendo, la ira te metes, duermes peor, te levantas con menos energía, te levantas de mal humor y entonces te metes y sigues, ¿no? Y así que
hay que aprender a regularla. Tenemos que quedarnos con esta forma de que hemos estado hablando de cómo gestionar la ira con las herramientas que os he dado. Ya sabéis que esto se graba en internet y va a estar en YouTube y podéis verlo cuando queráis, volver a pasar por el lado directamente al capítulo que queráis del vídeo. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Muchísimas gracias por ayudarnos a gestionar nuestra ira. De nada, a vosotros por estar ahí. Tienes Lucía, pero tú no eres Lucía, ¿verdad? Bueno, pues nada, si no tenéis más preguntas, vamos a dejarlo ya por aquí. Ya son las 9 de la noche y se la alarga un poquito, aunque el tema lo merecía porque tiene muchas aristas, ¿verdad? Un tema con muchas aristas. Muchas gracias a todos, muchas gracias aquí en Yo solamente sí. quería comentar una cosita sobre, no me acuerdo quién ha sido el compañero que ha dicho lo del el coche, la ira, el que era iracundo a la persona conduciendo, no sé, no sé quién lo ha dicho, pero es una cosa, una tontería, ¿no? Pero es sobre la ira que tiene él, ¿no? Entonces yo aprendí una cosa que me enseñaste tú también, y era todo lo contrario, es decir, en el momento en que a ti te están diciendo, por ejemplo, ¿qué haces, gilipollas, capullo, no sé qué? Y lo ves que se pone el tío a decirte de todo. Entonces tú te vuelves, lo miras y le saludas, le dices adiós y tal. El tipo no sabe por dónde, o la tipa no sabe por dónde. Es decir, la ira en ese momento se bloquea porque dice esto, espera una respuesta también iracunda como la suya, ¿no? Porque hay acción y espera reacción. ¿Cómo? Hay Perdón, acción, perdón. hay acción, que la ira es el rechazo en acción y espera una reacción. Entonces, como no hay reacción en la misma dirección, pues te quedas como pillado, ¿no? ¿Qué haces? Pero será Tolili, será Tolili, tío, pues no me has saludado. Pues sí, así literalmente. Así literalmente. Sí, sí. Pues muchas gracias, Enrique, por tu comentario. Quedamos aquí, si no tenéis más preguntas. Muchísimas gracias por todos los que estado aquí. Muchísimas gracias por lo que vais a ver esto en el futuro en YouTube. Como siempre, ya sabéis, si le dais a me gusta y os suscribís al canal, pues lo agradezco en el alma, que siempre ayuda a que lo vea más gente. Y nos vemos muy pronto con el siguiente Pecado Capital. ¿De acuerdo? Buenas noches, abrazos para todos. Apuntaros al maestro interior. Buenas Os noches. espero. Buenas noches a Repetirlo. Chao. ¿Cuál es la emoción que se vuelven los gnósticos? ¿Cuál es la emoción que se vuelven los gnósticos? Eso. No, es al final, pero al final de todos nos quedan tres. Nos quedan tres pecados capitales. Hoy no duermo fijo. Ya para que vengan, para que estén pendientes. Vale. Venga, pues entonces nos vemos al final. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches a todos.